el licenciado Félix, para hablarnos sobre un tema también bastante importante en el estado de Guanajuato. Ya lo vemos. Buenas tardes. Sobre un tema importantísimo en el estado de Guanajuato. Hablamos un poco, el doctor Manuel nos comentó un poco sobre esta cuestión del suicidio de los adultos mayores en el estado. Nuestra estimada Ana Laura nos comentó sobre el envejecimiento y ahora Félix, el licenciado Félix, director de CIJ León, nos va a hablar desde las adicciones, cuál es el panorama para los adultos mayores en el estado con respecto a esta temática tan importante. Son las adicciones y cuando hablamos de adicciones, por supuesto, no tenemos que incidir inmediatamente en sustancias psicoactivas de las más complejas, ¿no? Hablamos tan simplemente a veces de medicamentos como hablamos tan simplemente del alcohol, ¿no? Cosas que son lícitas, que ni siquiera entran en el patamar de lo ilícito, pero que son lícitas, que finalmente pueden generar adicciones, aunque no existan apenas adicciones químicas, existen las no químicas, pero para eso nuestro estimado licenciado Félix nos va seguramente a explicar mucho mejor. Buenas tardes. Muchas gracias por el tiempo y pues, mi estimado Félix, micrófono todo suyo, cámara todo suya. Solo Gracias, para confirmar, ¿se ve la diapositiva? Sí. Sí. Solo tiene que me decir siguiente y yo la paso, sin problema. Ok, aquí estoy. Paula, muy amable, gracias. Bueno, pues un gusto estar acá con ustedes compartiendo, escuchando a mi antecesora, la maestra Ana Laura, de DIF estatal, con los trabajos que se están haciendo por allá en Guanajuato, bueno, en todo el estado en general, pues, y la propuesta de dejar de invisibilizar y la propuesta de seguir como ciertas líneas para mejorar la situación las experiencias, las vivencias y la realidad de las personas adultas mayores. Y bueno, a mí me toca contribuir en este tema, como decía Charles, de la parte que tiene que ver con el consumo de sustancias. Pues nosotros acá en el Centro de Integración Juvenil pues nos dedicamos justo a hacer varias cosas enfocadas al tema de las adicciones y al tema de la salud mental. Si nos das la que sigue, por favor, Paula. Bueno, ¿quiénes somos? Centro de Integración Juvenil. Nosotros somos una institución a nivel nacional. Se fundó hace 54 años. Somos especialistas en la prevención, en el tratamiento, en la investigación, en la rehabilitación y en la parte de la capacitación incluso en materia de adicciones. Y también de alguna forma pues nos dedicamos a promover, a especializar a las personas que quieren en la línea del consumo de sustancias, de atender el consumo de sustancias. Y además, pues también a promover la salud. Tenemos vínculo interinstitucional y convenios a nivel federal con diferentes instancias, tanto de educación como de empresas, como de todo tipo de instituciones sociales, con la juventud obviamente. Tenemos bastantes convenios y bastantes acuerdos y vinculaciones, varios convenios con universidades. Tenemos uno con la UG, tenemos uno con la Universidad de La Salle, tenemos Bajío, tenemos con otras universidades de por acá, de la región. Y bueno, pues afortunadamente estamos muy bien acomodados en el vínculo, sobre todo con las instituciones, universidades, que son las que luego nos apoyan para poder dar la actividad preventiva a través de su gente, de sus estudiantes en el servicio social, en las prácticas académicas y todo esto. Nada más para que tengan una idea. Y bueno, y somos 120 unidades, de las cuales hay 4 en Guanajuato. De esas 4 les voy a hablar, de la atención que damos las 4 unidades a nivel nacional. Acá en Guanajuato tenemos en León estamos por cumplir ya 50 años, tenemos 49 años, el siguiente año cumplimos 50, en Celaya tienen 20 y tantos años, 25 años, 26 años por ahí. Luego, un poquito después llegó Salamanca y recientemente a nosotros, sí, León, nos tocó abrir Guanajuato.
Ahora, en específico les voy a platicar de lo que atendemos en Centro de Integración Juvenil enfocado a los adultos mayores. La que sigue, por favor. Ahí está, miren. Les platico rápidamente. Nosotros nos llamamos Centros de Integración Juvenil, pues porque fue una institución que nació específicamente de entrada para atender a jóvenes, pero en realidad atendemos a población desde niños de preescolar hasta adultos mayores de 80 y tantos años. A mí me tocó en algún momento atender a un paciente de 82 años en una clínica para dejar de fumar. Bastante bien, un ejemplo ese señor, ya les platicaré un poquito de esa experiencia. Y bueno, pues atendemos a gente de todo tipo. Obvio, en nuestra institución, por etiqueta, por el nombre, luego no alude mucho a que asista gente mayor, madura y adultos mayores. Quienes nos refieren casos son nuestros clientes, digamos, especiales, son el IMSS, el ISSSTE, que nos refieren casos y por convenio los exentamos de pago con estas instancias y sobre todo esas dos instituciones, pero también las familias, el trabajo que hacemos en la comunidad, el vínculo interinstitucional con dependencias municipales, estatales, de salud y escuelas y todas las instancias por donde nos movemos y hacemos trabajo preventivo, pues hacemos difusión y nos topamos luego con adultos maduros, adultos mayores, que luego les ofrecemos los servicios, llegan y vienen acá a atención. Aquí les presento datos de lo que más consumen las personas que asisten acá. Nosotros atendemos en promedio entre Celaya y nosotros. Celaya atiende alrededor de 1,500 pacientes y familiares en el año. Nosotros andamos un poquito más abajo en León, pero atendemos también más o menos una misma cantidad. Actualmente, de solo pacientes de primera vez, hemos atendido casi 500, de enero a octubre, haciendo corte a octubre, y Celaya pues anda como en 600, 700 al corte en octubre, más o menos, de solo pacientes. Aparte están los familiares y aparte están los de reingreso y eso. De toda esa población que atendemos, nada más cierto porcentaje que es mínimo es de población de adulto mayor. Si se fijan aquí Celaya, el CIJ Celaya, de los casos que ha atendido, que son 60 y... si contáramos lo que viene ahí, son 63 sustancias que han consumido las personas, pero ¿quiénes han consumido 63 sustancias? 47 pacientes. Eso nos hace pensar, bueno, no nos hace pensar, nos da la evidencia y nos da el dato de que estos 47, pues algunos son poliusuarios y usan tanto el tabaco como el alcohol, la mayoría de ellos que son poliusuarios, pero también en algún momento han consumido cocaína, han consumido cannabis, han consumido cristal, algunos estimulantes, o alguna vez han probado alucinógenos, o alguna vez han consumido también benzodiazepinas, depresores, algún tipo de pastilla que ayuda a manejar emocionalmente, ¿sí? Y bueno, hablamos entonces de 47 pacientes en Celaya, en Salamanca. De los 21 que aparecen ahí, que son 21 personas que han consumido esas sustancias, no son personas, les vuelvo a repetir, son adultos mayores, que 14 pacientes han consumido 21 de las sustancias que están ahí. Repito, algunos han sido poliusuarios, por eso esa cantidad. Y en León, pues también de los 32 sustancias que aparecen ahí que han probado, solo 24 pacientes han consumido esas 32 sustancias. También estamos hablando de que son alrededor de 20 poliusuarios y el resto consumen sustancias solo de un tipo, como tabaco o como bebidas alcohólicas. Y en Guanajuato, pues sí, de los 5 sustancias que aparecen ahí, solo han sido de 4 consumidores. Un consumidor es poliusuario. Y bueno, entender que esa es la realidad de los pacientes. O sea, hay pacientes de adultos mayores, hombres y mujeres, que de alguna forma consumen sustancias de varias. Las que más coinciden pues son las drogas de entrada, que van a acabar siendo las drogas de salida, porque pues se van a morir algunos consumiendo esas sustancias, consumiendo tabaco, consumiendo alcohol.
Y hablo de los que, bueno, pues lo hacen constante y permanentemente y tienen bastantes años haciéndolos y que incluso ya han tenido alguna enfermedad, disfuncionalidad, problema físico ya muy claro en el sistema respiratorio o en el sistema digestivo o en el sistema nervioso central y bueno, pues ya tienen algún daño considerable inducido por el consumo de sustancias. Si se fijan, los consumidores que más se presentan con nosotros pues son los consumidores de tabaco y alcohol. Que a diferencia de los que se presentan adultos normales o jóvenes, pues luego tienden a ser consumidores de sustancias ilegales en su mayoría, aunque también varios son poliusuarios que iniciaron a lo mejor consumiendo tabaco, que iniciaron consumiendo alcohol, pero acá en específico con los adultos mayores, pues la mayoría tiene o un problema de alcohol serio o un problema de tabaquismo serio y a veces vinculado a las dos sustancias y ocasionalmente han probado estas otras sustancias que por acá se refieren y son muy pocos los que llegan por consumo de benzodiazepinas, por ejemplo, que era una información que a lo mejor que se esperaba que también presentáramos. Revisamos y vimos que no tenemos a tantos consumidores de benzodiazepinas, pastillas depresoras o alucinógenos o algún tipo de sustancia más tipo de laboratorio, pues, de diseño. De hecho, igual yo tenía la idea de que probablemente iban a salir a lo mejor más consumidores de cristal, que es una droga que se consume bastante, y entre los adultos mayores, pues ha sido muy poco, ¿no? Han sido muy pocos casos de personas que consumen cristal. Más bien inhalables nos encontramos por ahí, pero lo que más se ha consumido para con los adultos mayores, pues es como les repito, el tabaco y el alcohol. Para los dos consumidores, tanto tabaco adictos como consumidores de alcohol, tenemos un programa específico. Le damos a la que sigue, por favor. ¿No cambió? Sí, cambió, ya está ahí, gracias. Okay. Dentro de algo que es muy importante ubicar, y aquí voy a hacer alusión a lo que comentó el doctor Aguilar y un poco también Ana Laura, que incluso presentó en las diapositivas pasadas, algunos de estos factores que inciden en que las personas consuman sustancias. ¿Por qué? Pues porque en nuestra labor, como me queda muy claro, varios de ustedes están enfocados a la intervención, el apoyo y la atención a adultos mayores, pues luego hay que diseñar o estructurar programas que trabajen hacia reducir estos riesgos, estos factores de riesgo que nosotros consideramos que inciden, que desde la lectura de los tratamientos y desde las experiencias y desde lo que comentan los pacientes, adultos mayores, pues sacamos, y de las principales cosas que observamos y sacamos de la información que nos comparten, nos enfocamos a presentar tres líneas o tres áreas en las que se viven los adultos mayores que consideramos que son puntos a considerar para reducir los riesgos y factores de riesgo. Aquellos que están relacionados con el trabajo, con la ocupación, con la actividad que realizan, ¿sí? Hay algunos factores que inciden entonces para que las personas consuman o se mantengan consumiendo por ya bastantes años, ¿no? Ellos desde la historia y desde su experiencia platican que la parte de estas cuestiones laborales u ocupacionales que en algún momento los hicieron entrar en el consumo de esta sustancia, algunos de los factores que incidieron desde lo laboral, porque si sumamos, pues resulta que varios de los que están aquí, pues de los factores que tienen que ver con los personales, familiares o los del trabajo, pues incidieron en mucho. Pero los que tienen que ver con el trabajo, para aquellos, sí hay por acá instituciones que se dedican a hacer vínculo y trabajo en las empresas, que suena difícil considerar o pensar, pero sí todavía me queda claro que algunas empresas tienen a gente que puede ser adulta, si no adulto mayor, adulto ya maduro, y algunos establecimientos o negocios un poco más pequeños pues tratan con gente ya adulta mayor, que los mantienen ahí laborando, tal vez ya incluso estando jubilados pues les dan la oportunidad de acercarse a laborar y hacer alguna actividad,
Y de lo que ellos hablan y mencionan, que les digo, desde que empezaron a consumir y no han dejado de consumir, o que incluso actualmente lo viven y eso genera que les sea como mucho la necesidad de pensar en tomar o de la necesidad de fumar, y que tiene que ver con el trabajo, pues es la excesiva carga de trabajo, el que ellos se sienten cargados, que sienten como que es demasiado lo que están haciendo, les cuesta mucho y obviamente se cansan, obviamente de alguna forma pues terminan con poca energía y en algún momento consumir alcohol o consumir tabaco para algunos pues es como una ayuda, lo comentan y lo comparten. En algún caso también pues ante la falta ya de energía o la dificultad para poder tener la misma capacidad de otros que son más jóvenes, pues luego para rendir más o tener más energía, pues también es un factor de riesgo. Y esto sobre todo nos lo comentan choferes o personas que se dedican a mover transportes, trailers, o que luego a veces nos llegan entonces referidos de empresas de trailers, diferentes empresas de trailers, para no citar algunas específico. Y también pues varios choferes que ya son adultos maduros o adultos mayores, ya hablan mucho de que pues para aguantar también la carga de trabajo, poder llegar o poder cubrir y alcanzar a llegar en tiempo a su ruta, pues necesitan consumir algún tipo de sustancia. A veces excesivamente café o demasiado tabaco o alguna sustancia, algunas pastillas específicas, por ahí también se dan. Y por otro lado, pues también el que se acostumbran y se habitúan ya por historia y por tradición, pues a consumir saliendo del trabajo, organizarse para ir a tomar, organizarse para ir a fumar. Y bueno, son hábitos o costumbres que para muchos, sobre todo los consumidores de alcohol, pues lo hacen demasiado, ¿no? Entonces, es algo que tiene que ver con el trabajo porque pues es la relación y el vínculo con los amigos, con los compañeros, y es de las cosas que más citan que sucede o que los pone en riesgo de consumir. Una cosa importante que tiene que ver un poco con lo que comentaron, les decía, los que antecedieron acá mi ponencia, en lo familiar, pues las relaciones familiares deterioradas, cuando pues ya no tienen alguna pareja o cuando la tienen y viven en conflicto constante o permanente. Algo que es bastante común ya en los adultos mayores y lo comparten en el tratamiento, pues es que igual viven con la pareja, pero pues ya cada quien en algún caso pues ya hace de su vida lo que quiere, ¿no? Y a lo mejor los une estar en un espacio, los une estar en un lugar, y que se alimentan en conjunto, que comen, pero en realidad pues luego ya muchos han roto los vínculos funcionales con la pareja, como ya viven en la etapa del nido vacío o ya están más allá del nido vacío, pues también la parte de ya no sentirse tan acompañados o tan cercanos con las figuras o bastante conflictuados, o ya con el callo de los conflictos de años y años de estar con la pareja y viviendo situaciones complicadas, pues eso genera que también se sientan mal y no se vivan bien emocionalmente y sea una necesidad de buscar alguna sustancia para poder llevar o los conflictos o la lejanía o la dificultad en el vínculo con las parejas. Sí, incluso con los hijos, que ya es bastante común que pues no hay un buen vínculo, no hay una buena relación. Otra cosa que también sucede es que, pues bueno, la escasa convivencia, lo que les decía, el abandono, el vivirse y sentirse en soledad, que tiene, la soledad la podemos manejar o poner como si fuera una situación personal, pero también tendríamos que ponerla porque tiene que ver con las dos partes, la parte de que no hay acompañamiento, de que no hay seguimiento, de que no hay la parte de vincularse y de relacionarse constante y permanentemente, no ya tanto en el cuidado, sino simplemente la interacción es mínima con los hijos o con los familiares y la soledad pues se da del lado de los hijos que no apoyan, que no asisten, que no hacen presencia, que no acompañan, que no están al pendiente o que de alguna forma simplemente no se vinculan y ya los hicieron a un lado, ¿no? Por alguna o algunas situaciones. Entonces esa parte también pega mucho, pesa mucho y es de las cosas y las razones principales por las que las personas consumen sustancias. Si tuviera que marcar en rojo alguna de
las cosas o razones principales o factores de riesgo que inciden más, pues tiene que ver que se viven o se sienten abandonados o solos. Sí, y por otro lado, pues también por tradición familiar en las fiestas, en los eventos, y por seguir la línea que por años y años ellos mismos trazaron o les trazaron a ellos y que replican y replican y replican, pues luego se da la necesidad de que cuando se está en familia, a veces se convive a través del alcohol, a veces se convive a través del consumo de algunas sustancias del tabaco por tradición o costumbre y por la misma dependencia que ya se tiene, ¿no? Entonces, en lo familiar, pues son esos los puntos que más inciden o que más comentan las personas. Y en lo personal, pues refieren que pues el estrés, que tú puedes decir, ellos qué tanto se pueden estresar, pues sí, o sea, aunque a veces su ritmo de vida sea un poco diferente y aunque pareciera que no tienen, sobre todo hablando de los jubilados o de las personas que ya no tienen como mucha actividad o actividad así estructurada, constante y permanente, también se estresan y viven bastantes situaciones complicadas y complejas de la vida, sobre todo porque se está abriendo pues como una brecha y una distancia enorme entre lo que se vive ahora y lo que ellos añoran o recuerdan de su vida pasada. Y entonces es difícil también que puedan, como decir, bueno, pues me cuesta más trabajo, o sea, más bien no se adaptan mucho a la realidad presente de su segunda generación, que son sus hijos, mucho menos de la tercera generación que le sigue, que es, bueno, más bien su primera generación, sus hijos, su segunda generación, después de los hijos, lo dije mal, los nietos, no se pueden adaptar tanto a las realidades de ellos, pues porque sí son a veces demasiado distantes o diferentes o bastante complicadas y difíciles de entender o de asimilar, sobre todo pues por los adultos mayores, ¿no? Entonces esa parte también pega y pesa porque pues la inadaptación desde lo personal pues también les ayuda a que no se sientan muy bien, se vivan estresados, vivan ansiosos por situaciones diferentes, que es el otro punto, sentir mucha ansiedad, estar con estado de ánimo bajo, que es uno de los principales factores que inciden para que las personas consumen. De hecho, la mayoría de los consumidores de tabaco, porque yo atendí mucho tiempo la clínica para dejar de fumar, hablan de que sobre todo la depresión era como de los trastornos duales que venían, o sea, venían con trastorno por uso de sustancia inducido por el consumo de la nicotina, pero aparte, pues, por otro lado, pues podrían tener distimia, o podrían tener depresión, o podrían tener simplemente rasgos depresivos y un estado de ánimo bajo con poca energía por el hecho de diferentes situaciones que han incidido en su vida y se viven tristes y se viven deprimidos y se viven en estado de ánimo bajo y eso pues genera que más se vuelvan más vulnerables y consumen alguna sustancia como para intentar salir o mantenerse o con energía o simplemente para sentirse, luego ellos comentan pues un poco mejor o más funcionales o con más brío de alguna forma, ¿no? Entonces, por otro lado, también por tradición en lo personal, que más que tradición, pues ya es propiamente una adicción, pero sobre todo la parte de tener mentalmente arraigada la idea de decir, para todo lo que se ocupa, en el caso de los consumidores de alcohol, aquí me refiero más específicamente a ellos, pues se ocupa el alcohol, ¿no? Entonces, culturalmente fueron creados en la parte de que, pues les vuelvo a repetir, para convivir, para relacionarse, para hacer todo lo que se requiera pues, en el vínculo y en la relación social con las demás personas, tanto con la familia, como ellos mismos con ellos mismos, o con la pareja, o con quien más convivan, pues luego se aludía mucho la parte de que era importante el alcohol para poder relacionarte y vincularte, y ellos han aprendido así y se han desarrollado así, y entonces es bien difícil cambiar ese chip que los hace de alguna forma entrarle al consumo del alcohol y pues sea difícil que se salgan. Y sí, pues luego a veces ya a estas alturas cuando llegan adultos mayores pues ya son bebedores crónicos que requieren una atención a veces especializada. O en algunos casos cuando son consumidores sociales y tienen muchos años consumiendo, pues hay todavía más esperanza de cambiar y de hacer algo, que no tienen una dependencia física tan grave, no han desarrollado tanta tolerancia porque no consumen tanto, pero sí ocasionalmente generan destrozos, dificultades, conflictos, situaciones
agresividad o de violencia que hacen que tengan que cambiar y tengan que quitar eso, ¿no? Porque se les ha complicado también con otro tipo de enfermedades y requieren ya reducir o quitar el consumo de alcohol y por eso es que llegan acá con nosotros. Entonces, en general, yo les hablo de estos factores de riesgo que inciden para que se dé el consumo de sustancias desde la experiencia y desde la referencia y los datos de los pacientes adultos mayores atendidos por nuestras psicólogas y psicólogos en el Centro de Integración a nivel estatal. ¿Qué es lo que les ofrecemos? Y tenía que ver con lo que empecé a platicarles la otra semana, en la pasada diapositiva. Le das a la que sigue para explicarles un poco lo que les presentamos y lo que les ofrecemos en atención. Les ofrecemos un programa de consulta externa donde asisten primero a un diagnóstico y se les valora con el doctor, bueno, primero con la trabajadora social o la psicóloga, con la trabajadora social, el estudio social, luego la historia clínica. Y en la historia clínica se determina pues el daño físico que tiene, se revisa, obviamente se le hace su revisión médica, su examen mental, y de alguna forma entonces se evalúa cómo está el caso desde lo físico, desde lo mental y desde lo emocional. Y aparte, pues bueno, se tienen las otras entrevistas que nos permite generar un diagnóstico en todas las áreas y en todos los ejes, desde el DSM-4 o desde el CIE-10, y entonces ya se le presenta la opción de atención que puede ser terapia individual. La terapia individual se puede enfocar solamente a la terapia individual como tal o al programa de bebedores problema o bien a la terapia para dejar de fumar o la clínica para dejar de fumar en este caso. Que puede ser ya un espacio grupal si es la clínica para dejar de fumar. El programa de bebedores ya son espacios grupales, pero el programa de bebedores problemas se puede adaptar y se trabaja. Recientemente varios psicólogos están atendiendo el programa de bebedores problema individualmente y también la clínica para dejar de fumar individualmente. Aparte, para que sea un programa de más impacto, que tenga más efectividad y eficiencia en el tratamiento, pues luego también metemos a la familia para que se integre en el tratamiento y pueda apoyar los procesos de los pacientes. Y desde la historia clínica se determina si el paciente ocupa farmacoterapia y desde ahí se le da la atención en farmacoterapia para entonces darle una atención integral. Y luego ya en el tratamiento, pues se promueve mucho la parte de la reinserción, la rehabilitación, sobre todo la rehabilitación en que vuelvan a habilitarse, el que vuelvan a fortalecerse para mejorar en muchas áreas de su vida, ¿sí? Y esa es la parte que quiero comentarles, qué es lo que les ofrecemos también como centros para favorecer la rehabilitación. La que sigue, por favor. Bueno, ahí si ven la foto, antes de leerles y compartirles como las actividades en general que nosotros promovemos desde el tratamiento, pero también desde la prevención, pues decirles que en la prevención nosotros hacemos muchas actividades y ahí ven a un grupo de señoras que la mayoría son adultas mayores. Este es un grupo de chicas, le decimos las chicas de aquí del centro, que ponen ánimo y que levantan y que de alguna forma tienen un entusiasmo y una jovialidad enorme. Y ellas vienen y hacen zumba. Acá atrás tenemos una canchita de usos múltiples y todos los días de lunes a jueves tienen zumba. Y este grupo tiene como 7, 8 años y varias de las señoras empezaron desde entonces. Y empezaron acá al lado, tenemos un centro de salud y desde ahí pues les ofrecimos el espacio, trabajamos con ellas, nos trajimos para acá y vienen y hacen muchas actividades. No nada más vienen a la zumba, sino luego entran a otros talleres, otras actividades. Y bueno, con ellas lo hacemos a nivel de prevención y la verdad que ha favorecido. Le están muy bien, están pues considerablemente sanas, sobre todo si las ven ahí en la imagen, pues ven que están contentas, joviales. Cada año organizamos una carrera contra las adicciones. Este año pasado, en octubre, tuvimos la carrera contra las adicciones promoviendo la salud mental en Salamanca y nos fuimos varios y varias allá a Salamanca y bueno, es el grupo de las señoras que nos acompañan y de verdad hay muchos beneficios y comparten muchas cosas buenas y luego ellas mismas nos ayudan a vincular a personas allá a su mismo grupo y también a ellas y a otras personas aquí en la comunidad les ofrecemos talleres de barbería, de uñas, de pestañas, de maquillaje, más el grupo de Zumba, más un grupo de activación física.
que es específicamente pues un poco más para mujeres, pero que también se incluyen hombres a estos espacios. Y también para los hombres de todas las edades, pues tenemos ahorita recientemente, acabamos de abrir, de hecho ahorita están tomando acá el taller de electricidad que Secati amablemente nos ofrece. Y pues acá tenemos a 2 señores adultos mayores que son papá, uno es abuelo y uno es papá de un paciente. Y aparte, pues bueno, tenemos a varios jóvenes y a algunas mamás y a algunos chicos y hombres y mujeres pacientes en este taller. Entonces, lo que hacemos mucho es afianzar y promover mucho las actividades de rehabilitación y reinserción. Y bueno, lo que también hacemos mucho ya desde el tratamiento es fortalecer los lazos familiares, ya sea directamente con los familiares o con las personas que fungen como sustitutos, que pueden ser vecinos o personas de la comunidad, que luego son como las figuras importantes que representan pues a la familia cuando no se tiene o cuando no se asiste mucho o no hay mucha presencia de la familia, pues luego los vecinos tienden a ser como si fueran parte de la familia y los acompañan, ¿no? Entonces, favorecer los vínculos y las buenas relaciones y sobre todo la comunicación, y trabajamos mucho por favorecer que ellos vayan reconstruyendo, rehabilitando o fortaleciendo la parte de abrir la comunicación, de abrir la confianza y la cercanía con los familiares, ¿sí? Por otro lado, promovemos también afianzar las relaciones sociales, les decía, con los vecinos o con la comunidad. El que hagan actividades de este tipo pues les ayuda bastante. De hecho, bueno, pues este grupo, les digo que ha crecido en muchas cosas, no nada más en la parte de activación física, sino con ellas luego hacemos más cosas y ellas se sienten bien y jalan a su gente acá nosotros a las actividades. Y luego, pues también el favorecer y fomentar mucho que ellos acompañen y se acerquen con las personas para que luego también las personas se acerquen con ellos y se vivan más acompañados o más acompañadas, ¿verdad? Y bueno, lo que les decía, promover mucho las actividades de rehabilitación, de reinserción social, actividades que de alguna forma fomentan la salud y sobre todo el que se sientan fuertes, que se sientan capaces, que se sientan dispuestos o dispuestas y sobre todo que sientan capacidad de hacer, desarrollar, armar o lo que sea que les guste hacer y puedan hacer, y bueno, esa parte es muy importante y nosotros la promovemos mucho en la rehabilitación aquí con los adultos mayores y en la prevención también cuando nos toca trabajar con la gente aquí de la comunidad, con este grupo de señoras y sobre todo cuando vamos a escuelas y nos toca en algún momento atender a abuelos o a personas que están ahí apoyando a los chicos cuando atendemos a grupos de papás en escuelas, pues luego también por ahí señalamos y orientamos a los adultos mayores para que de alguna forma ellos se enfoquen a hacer algunas de estas cosas. Esto es en general pues lo que trabajamos, lo que hacemos, lo que promovemos y lo que atendemos en cuanto a personas consumidoras de sustancias acá en centros de integración juvenil a nivel Guanajuato y a nivel León. Desde nuestra unidad y desde nuestra agencia, pues les quería compartir yo esto. Están los datos para cualquier cosa que se ocupe, está nuestro correo para si ocupa personas que requieran atención en adicciones o en salud mental leve, o sea, atendemos también ansiedad, depresión, angustia y trastornos leves que no ocupan una atención especializada. Ahí está nuestro correo, nuestro teléfono y estamos al lado de la prepa oficial a 300 metros aquí en Boulevard Hermanos Aldama, casi esquina con Toraslanda. Para cualquier cosa que se ocupe están los datos. Yo les agradezco mucho la atención. No sé si hay algún comentario, alguna duda, algo que decir. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, estimado Félix, por compartir datos tan preciosos y tan importantes, sobre todo en este día, en este segundo día del Congreso de Envejecimiento. Luego te tomo la palabra y paso, necesito de una intervención para el estrés, pero pues, ya hablamos después en privado. Dejo entonces la oportunidad quien quiera exponer, preguntar algún dato o algo que considere importante a licenciado Félix, director de CIJ, que hoy nos vino precisamente a hablar sobre estas cuestiones de la adicción. Yo tengo a Yasmín con la mano levantada, no sé si Yasmín quiere intervenir.
Escuchamos, Yasmín. No, ¿me escuchan? Sí. Ahora sí. Ok. Yo soy de Aguascalientes y estoy en Secosama, Rincón de Romos. Entonces, pues, bueno, felicitarlo por la presentación y todo lo que nos comparten. Para nosotros, para las personas que atendemos salud mental y adicciones, es muy importante el compartir esta información de, pues en este caso, el consumo de los adultos mayores o algo. Y pues, de verdad, muchas gracias. Centro de Integración Juvenil aquí en Aguascalientes, trabajamos en equipo y eso ha permitido continuar en toda la parte académica y los trabajos en equipo. Es lo que me gustaría compartir. Y agradezco mucho este congreso por toda la información que nos han brindado, por los diferentes padecimientos de salud mental, porque es una realidad que hoy en día el alto consumo de sustancias o simplemente algún descuido en lo que se refiere a la salud, pues conlleva a muchos padecimientos físicos, mentales y en general. Felicidades. Gracias, Yasmín. Qué bueno Muchas que gracias, Yasmín. Gracias. Também tinha uma observação a fazer, posso? Também. Por favor. Eu também dou os parabéns aqui à atividade aqui do senhor diretor e da apresentação que fez. De facto, é muito importante estes problemas, portanto, que se põem, com os quais trabalha, não é? Porque desde os mais jovens aos mais velhos apanha de facto toda uma instabilidade terrível com que vivemos, porque a instabilidade laboral, a intensidade laboral, quer dizer, a que são submetidos os mais velhos e os mais novos, portanto, toda essa precariedade também enorme, as estruturações familiares, que sejam divórcios, que seja isolamento, que seja viuvez, etc., também ajuda a agravar de facto os problemas. Quer dizer, vocês, quer dizer, têm que responder de uma forma a problemas muito complexos e que de facto eu vejo os esforços que disse para a reintegração social ou para a ajuda de reatar os laços familiares, por exemplo. Eu estava aqui a pensar, por exemplo, até para os mais velhos, a importância que é, por exemplo, esta aproximação, por exemplo, daqueles que são avós netos, por exemplo, destas relações intergeracionais, por exemplo, o equilíbrio que dá. Por exemplo, eu estava a pensar, até porque conheço também essa questão do trabalho, por exemplo, é um problema tão grave a questão de responder e ser capaz de responder ao problema do álcool, porque o problema do álcool agora começa até nas convivências dos mais jovens, mesmo nos hábitos da convivência social. É um problema que está a ser detectado mesmo nas sociedades mais desenvolvidas, começarem logo os hábitos da convivência de um jovem nas discotecas, no fazer parte do grupo, etc. Até aos mais velhos, que até mesmo nos locais de trabalho põem problemas. Por exemplo, eu não sei se, por exemplo, os seus serviços, por exemplo, às vezes há empresas com mais alguma responsabilidade social que têm problemas, por exemplo, que ajudam as vossas instituições, às vezes, por exemplo, nas questões de programas para ajudar os trabalhadores alcoólicos, porque é um problema muito grave em atividades até muito masculinas, por exemplo, a construção civil. Isso há vários programas que ajudam isso, mas quer dizer, mas tem que haver de facto muito trabalho das instituições como a vossa, e que é muito importante, e precisamente essa passagem para a sociedade, não é? Que seja a família, que seja o trabalho, que seja, não é? É muito complexo, eu penso que esta questão não é? Destas dependências, não é? E porque elas se vão agudizando ao longo do tempo e algumas depois fazem parte já de hábitos arraigados, muito arraigados, como esta questão do álcool e do beber, porque também faz parte também da convivência social, dos hábitos sociais, não é? Que alguns vão adquirindo e depois que se vão agudizando, não é? Eu penso que é um trabalho muito importante e parabéns, mas que levanta muitas questões, não é?
Porque depois, por exemplo, sei lá, por exemplo, em relação a esse problema, mesmo quando são homens e quando, por exemplo, estão sozinhos, que ainda se verifica mais, o viuvez, o divórcio, o ser mais incapaz do que as mulheres, talvez, de sobreviver sozinhos, isolados, não é? Eu penso que isso são questões muito complexas, mas parabéns pelo vosso trabalho, porque, não é? Porque por vezes não podem responder completamente a problemas que são estruturais da sociedade, não é? Que se acumulam, não é? Assim é. Muito obrigado, doutora Conceição. Desde logo, agradecer-lhe muito, desde a organização do nosso congresso, em primeiro lugar, por estar presente conosco, juntamente com a doutora Natália, para uma apresentação que nos falou de fatores muito importantes também, ou mais bem, cada vez mais importantes. Falamos da interculturalidade, uma questão que é fulminante nos dias de hoje, e também agradecer a doutora Conceição e à doutora Natália, que se teve que retirar há pouco, o estarem connosco. Sempre é uma honra ter pessoas com tanto conhecimento, pessoas que investigam há tantos anos e que além do mais, acompanharam toda esta sessão. Muito obrigado. De coração, ficamos muito contentes de tê-las aqui, às duas, de ter as vossas intervenções, e aprendemos muito e ganhamos muito. Por isso, muito obrigado. Cuanto a nuestro congreso, estaba agradeciendo a la doctora Conceición por estar con nosotros y a la doctora Natalia. Fueron partícipes de este congreso, pero también estuvieron, a pesar de la hora que ya es en Portugal, nos estuvieron acompañando y estuvieron aportando muchísimas cosas que creo fundamentales. Mi estimado Félix, la doctora Conceición tocó en factores extraordinariamente importantes. Supongo que desde lo estructural, sobre todo, ¿no? Es decir, todas estas problemáticas, el atender las adicciones, las personas que están solas, los hombres en soledad, las personas, hombres y mujeres, los hombres y mujeres que acaban por quedar viudos, es decir, todo el impacto que tienen las adicciones, ¿no? En el envejecimiento y sobre todo, que es algo que decía la doctora Conceición, es que es importante, es que finalmente es un acumular de situaciones, es algo demasiadamente estructural para que podamos llegar simplemente con un espacio y solucionar los problemas, ¿no? No sé, mi estimado Félix, si nos quieres cerrar con una opinión sobre este comentario tan importante, porque pues ya en 2 minutos se nos conecta nuestro estimado doctor Tonatiuh para hacer el cierre oficial del Congreso. Por eso, mi estimado Félix. Sí, claro, o sea, como comenta la doctora María Teresa, la doctora María Ramos, comentaba, sí, o sea, es un hecho que detrás del consumo de sustancias, yo hice mucho alusión a eso, hay situaciones estructurales que por ahí pesan, que tienen que ver con cuestiones de dificultades en los vínculos, en las relaciones, en la cercanía, en los afectos, en las emociones, en su situación personal, y también pues en que a veces no tienen cubiertas las necesidades afectivas, sobre todo porque ya no está la pareja, ya enviudaron, ya se divorciaron, ya se separaron, ya no están con los hijos y de verdad hago pues mucho énfasis y mucho peso en que trabajar la parte de la soledad es muy importante porque sí es uno de los factores que más inciden y que más se ven en los pacientes que llegan acá por necesidad de consumo de algún tipo de sustancia, ya sea tabacoadictos o con alcoholismo o con consumo de pastillas o algún tipo de droga. Entonces es bien importante que hagamos y movamos para que ellos trabajar en la reinserción, trabajar en la rehabilitación y sobre todo que ellos mismos vayan tomando estrategias o acciones que favorezcan el que se vaya rompiendo con esta dinámica tan compleja y difícil que comentamos y que la misma doctora María lo comentó también. Muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por su disposición y bueno, pues agradezco a Paula y a Charles que me hicieron el favor de invitar y con mucho gusto pues acá estamos para lo que tenga que ver con atención en adicciones o salud mental a nivel de adultos mayores o a nivel de cualquier tipo de persona que ocupe estos servicios. Muchas gracias. Posso só uma palavra, um pormenor. Sim, doutora Conceição.
para reforçar que o problema de facto é complexo e grave, por exemplo, na Europa e em Portugal, quando analisamos algum do perfil, por exemplo, dos sem-abrigo, daqueles que chegam à exclusão de rua, muitos deles têm precisamente alguns destes fatores extremos de adições, de álcool, de isolamento, de abandono, e que chegam aos fatores extremos da exclusão, até que são, portanto, pessoas de rua com dificuldades muito grandes e muitas vezes os técnicos sociais têm dificuldades de reintegrar precisamente pela acumulação de algumas destas fragilidades que se acumularam, não é? Efetivamente. Mas diria, doutora Conceição, que muitos deles, por questões de adições, acabam por ter problemas mentais e acabam por estar nas ruas exatamente por esta relação de fatores, não é? Exatamente. Ok, mas muito obrigada. Obrigado, muito obrigado, doutora Conceição. Então, mi estimado Félix, perdón, entre el portugués y el español luego se me va un poco. Agradecerte mucho. Sí tenemos muchísimas cosas que hablar. Además, sabemos que, por ejemplo, una de las grandes preocupaciones en el estado de Guanajuato y en el país y básicamente en muchos lugares es, por ejemplo, el consumo de las benzodiazepinas, ¿no? Es un medicamento altamente prescrito, es de los medicamentos más prescritos en todo el mundo y que genera un problema de adicción importante, ¿no? Y también de cambios de arquitectura bioquímica, en el caso concreto de adultos mayores todavía mucho más, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, mi estimado Félix, por compartir estos datos, por compartir ese conocimiento y ese trabajo tan extraordinario que hacen desde CIJ, que nosotros también somos testigos por las varias investigaciones que hemos trabajado con estos centros. Muchísimas gracias.